Buen día compañeros y asesor. A mí me tocó exponer el tema de la educación socialista, propósitos y realizaciones. El socialismo. En términos generales, el socialismo es el control por parte de la sociedad, tanto de los medios de producción y la comunicación, así como de las diferentes fuerzas de trabajo. En esta presentación me toca hablar de la educación socialista en México. Para comenzar debemos echar un vistazo hacia la historia. Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó el país de México desde 1934 a 1940, fue quien introdujo la educación socialista en el país. Sin embargo, el socialismo como tal tiene muchísimos años más y es mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. ¿Qué es el socialismo? El término socialismo fue acuñado a principios del siglo XIX. Tradicionalmente es una doctrina que exige la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, de cambio y distribución. Del mismo modo, pide la distribución igualitaria de la riqueza y la eliminación de las clases sociales. En 1934, Lázaro Cárdenas confía en esta escuela socialista como instrumento de reforma social que iría más allá del cambio pedagógico y académico. Esta favorecería una gran reestructuración económica, social e ideología del pueblo mexicano como consecuencia de la capitalización intelectual, técnica, práctica y moral de los niños y los trabajadores. La nueva escuela socialista y la enseñanza que impartían los maestros, especialmente rurales, que no eran profesores de carrera, sino empíricos, habrían de incluir desde la alfabetización y la castellanización de niños y adultos hacia la enseñanza de modernas formas de organizaciones productivas y cooperativas. Una vez conociendo el término de socialismo, veremos el impacto que ha tenido este en la educación, pues debemos indicar que en México no fue el único país donde se implementa la educación socialista. Aunque el socialismo ya se estudiaba por importantes pensadores como Saint-Simon desde el siglo XVIII, la educación socialista comenzó a impartirse como tal a partir del siglo XX, cuando se instauró el sistema de la Unión Soviética. Además, se introdujo en otras regiones como Cuba, China y México en décadas posteriores. Algunas características y propósitos. La educación socialista es una educación laica, lo que quiere decir es que no imparte clases de religión. Las instrucciones educativas pueden ofrecer orientación religiosa, pero esta no puede ser de forma obligatoria. Un ejemplo de esto es como algunos países como España o Portugal. El alumno que no desea asistir a clases de religión tiene la opción de cambiar esa materia por otra similar, como la materia de ética. No obstante, en casos más radicales del socialismo, la religión es completamente erradicada del sistema educativo. La educación socialista es dirigida y organizada por el Estado, junto con el resto de los principales servicios públicos. Esto con el objetivo de evitar que la educación privilegiada sea solo para las clases pudientes, mientras que las clases bajas reciben una educación deficiente. Otra característica es que en su enfoque es pragmático, experimental y cuestionador. Sin embargo, está combinado con el desarrollo laboral, esto con el fin de conseguir la equidad social. La educación socialista sostiene que la escuela debe ser una entidad viviente y activa, definiéndose a sí misma como una comunidad de trabajadores, por el contrario de la escuela tradicional, que busca preparar al hombre en su carácter individual para la vida temporal. Uno de los principios de la educación socialista consiste en la importancia que se le otorga a lo colectivo y a lo comunitario. Por ende, esta educación disminuye la relevancia del individuo y se centra en los conglomerados humanos. Esto sucede porque el socialismo considera que la vida social condiciona todas las esferas del ser humano. Por lo tanto, el hombre tiene que cumplir con una serie de deberes relacionados con la caridad y con la justicia social. Otro de los principios es igualdad de estudios, erradicación de las clases sociales y la repartición equitativa de las riquezas. En las escuelas socialistas, los alumnos son instruidos de forma igualitaria, lo que quiere decir es que todos deben recibir un trato equitativo y los mismos niveles de estudio sin importar su condición económica. El objetivo de esta idea es formar ciudadanos que contribuyan
al desarrollo colectivo y no se dediquen solamente a acumular riquezas y beneficios individuales. Otro principio es la información centralizada intervenida por el Estado. La educación socialista es centralizada porque es controlada y dirigida por un único poder, siendo este generalmente el Estado. Este poder debe comprometerse a salvaguardar los intereses del colectivo y verificar que todas las instituciones se manejen de forma equitativa. Una vez explicado lo anterior, es posible que podamos indagar un poco de más del por qué se dio la educación socialista en nuestro país, también del por qué fue que Lázaro Cárdenas en su mandato apostó por este modelo educativo y no por algún otro modelo que en ese entonces estaba floreciendo, como por ejemplo una educación más populista. La educación socialista en México. En 1930 se realizó una reforma educativa en México con el objetivo de integrar al indígena y construir una entidad nacional. Sin embargo, Daniel Chávez Jiménez, en su texto La Escuela Socialista en 1930 y los procesos de interculturalidad del siglo XXI, estableció que este intento de reforma socialista fracasó debido a las decisiones tomadas por el entonces presidente Manuel Ávila. Además, la reforma se vio afectada también por la reacción de los sectores conservadores y la Iglesia, quienes se oponían a una educación liberal y más inclusiva. El objetivo de la educación socialista era permitir el cambio a la organización social equitativa, terminar con la brecha económica tan grande entre el pueblo y los burgueses. Podemos entonces concluir que la educación socialista se dio como resultado de los hechos históricos, de la intervención de la Iglesia en la comunidad y del deseo del gobierno de adaptar la educación a las necesidades del pueblo, buscando el desarrollo económico sostenido de México. Como último punto, se menciona que la educación socialista en México tuvo lugar en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940. Esta tuvo sus experiencias educativas limitadoras por sindicatos de grupos obreros desde antes de la Revolución Mexicana. Darle valor entre la comunidad y al proletariado, y sobre todo que existiera y se creyera en la justicia. Todo esto a corto o mediano plazo. Los factores que influyeron para ello son: la escuela se consideró como un centro de expresión y una vía de solución para la problemática nacional, el empobrecimiento de las masas, ascenso de la lucha popular, cambios en la relación entre el Estado y las organizaciones de los trabajadores, provocando así la propuesta de sectores liberales, fuerzas clericales y conservadoras, además de que se pueden poner para destruir los privilegios de una cultura. Para ello, se emplearon las oportunidades educativas a los trabajadores, se quedaron con becas y otros medios para garantizar la educación tanto a los trabajadores como para sus hijos. Por ende, ese fue considerar la educación para el cambio social. Ante esos resultados que se mencionaron en un inicio, se exponían que la educación puede ser la fuente de todo bien o de todo mal, según lo usemos o lo inculquemos. Y bueno, compañeros, esta fue mi exposición sobre el tema de la educación socialista en nuestro país. Agradezco la atención prestada al presente video. Gracias.